Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana, siguiendo la enseñanza del pacto eterno, comenzamos a hablar del sacerdocio eterno. Y en el capítulo anterior aprendimos lo siguiente. Uno, que el libro de Hebreos es una carta póstuma de Pablo, escrita probablemente por Lucas y Apolos, en el año de la muerte del apóstol, en el año 67 después de Cristo, quien a su vez deja su ministerio a los 62 años de edad aproximadamente para ir a la gloria, a la presencia del Señor. Segundo, el Evangelio e instrucción le fue revelado al apóstol directamente de Dios. No hubo intervención humana en su aprendizaje, y esto es una pieza clave para entender y comprender lo que dicen las cartas a las iglesias en el Asia y en todo lugar donde él estuvo, y lo que además relata el libro de los Hechos. Cuarto, la carta a los Hebreos nos revela que Dios habló a los patriarcas por los profetas, pero ahora nos está hablando por medio de Cristo, y Él le revela a Pablo, a quien a su vez tiene la comisión y misión de aclarar el plan de Dios a los gentiles. Y por último, quinto, carece de relevancia si Hebreos no fue escrito por Pablo. Hay un consenso de la mayoría de los exegetas, historiadores y teólogos en que son las enseñanzas del apóstol a sus contemporáneos en Israel. Pablo reafirma que toda escritura es inspirada por Dios a Timoteo. Habiendo aclarado la autoría de la carta póstuma del apóstol Pablo, ya que su inspiración divina jamás estuvo en tela de juicio, entramos de lleno a la lección de esta semana, un sacerdocio para siempre. Leamos Hebreos capítulo 4. Del verso 14 comienzo a leer y dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 14 al verso 16 en la versión Reina Valera. El pacto eterno de Dios, reflejado en el nuevo pacto entregado por Cristo, tuvo un cambio importante implícito. Pablo lo dice más adelante en la misma carta a los Hebreos. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos capítulo 7, verso 12, en la versión Reina Valera. La enseñanza del apóstol orienta a que el pacto fue oficiado con un cambio de sacerdocio. Entonces, cambiado el sacerdocio, debe haber cambio de ley, por lo que la anterior ley ya no corre. Hebreos capítulo 4 dice que Jesús es el sumo sacerdote, y la palabra sumo quiere decir que es el supremo, es decir, no tiene un superior por él, no hay nadie más arriba de él, con más rango sacerdotal que él. Eso explica la palabra sumo. Por otro lado, la palabra sacerdote, que en hebreo es cohen, y que en griego es hierios, que significa que oficia en el templo, la palabra en español se divide en un origen etimológico compuesto del latín. Primero, sacer o sacra, que significa sagrado, y dos, o dotis, que significa dote o patrimonio, o regalo o talento. Entonces un sacerdote es aquel que tiene el patrimonio o dominio del trabajo sagrado. Y a su vez, la palabra sacer o sacra dan origen al verbo sacrificar, y cuyo sustantivo es el sacrificio. Dado lo anterior, el sacerdote es quien ofrece sacrificios sagrados en favor de. Por eso que en Hebreos capítulo 5 se detalla el oficio de este sumo sacerdote, y dice así desde el verso 1: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos capítulo 5, verso 1 al verso 4 en la versión Reina Valera. La actividad principal o el oficio del sumo sacerdote es ofrecer sacrificios y ofrenda por los pecados. Tiene una labor de intercesión por él y por el pueblo. El sacerdocio fue instituido en el pacto de Moisés, el pacto de la ley, y fue asignado bajo el pacto a la tribu de Leví, en específico a Aarón y a su descendencia. Así lo dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Leamos el capítulo 28. Y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Éxodo capítulo 28, del verso 1 al verso 3, en la Reina Valera. Recordemos que el pacto y la ley dada a Moisés está desde el capítulo 24 de Éxodo hasta el capítulo 29, en el cual Dios constituye ley bajo mandamiento, entrega un sacerdocio, entrega el diseño del lugar de santuario, entrega un orden moral y un orden de vida, todas las reglas para hacer de Israel un pueblo que sea luz y ejemplo a las naciones. Por ello, Dios hace subir a Moisés al monte Sinaí para entregar todo este manual e instrucciones para él y el pueblo de Israel. Recordemos que los israelitas estuvieron más de 400 años de cautividad en Egipto y por ende adquirieron un sinnúmero de creencias, ritos y costumbres que se impregnaron en ellos durante estos 4 siglos. Leamos cómo hace este pacto Dios con Moisés y el pueblo, y cómo éste también lo firma delante del Señor. Éxodo capítulo 24 del verso 1 dice: Y dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová le dio y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo nuevamente: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo capítulo 24 del verso 1 al verso 7 en la versión Reina Valera. El pacto de la ley estuvo vigente por más de 1400 años en Israel y se firma entre el pueblo, Moisés como mediador del pacto y Dios. Moisés firma el pacto con sangre de animales. Luego Hebreos nos muestra que Cristo es superior a Moisés, y así lo dice Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel y que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir,
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 3, verso 1 al verso 6 en la versión Reina Valera. Moisés me dio en un pacto con un pueblo y que incluyó la manufactura de un santuario hecho por manos humanas y con sangre de animales en ofrenda. Pero Cristo me dio un mejor pacto, que da inicio a un santuario no hecho por manos humanas, una casa formada por corazones que son la alabanza de la gloria de su gracia, y que fue según el puro amor y afecto de su voluntad, según lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 5 y verso 6, y que además lo hace con un mejor sacerdocio, bajo el orden de Melquisedec, y al hacer este nuevo pacto, con una sangre más preciosa y bendita, en el más perfecto de los sacrificios, Él cambia el orden, impone un orden mejor, un orden de un sacerdocio santo, y ya no con una tribu o de un pueblo, sino adquiriendo un linaje escogido por Dios antes de la fundación del mundo, un sacerdocio del rey y para el rey. Así lo dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 en la versión Reina Valera. Nuestro Dios estableció un pacto eterno en Cristo, y este pacto eterno también contiene un sacerdocio mejor, con una ofrenda única y para siempre, y todo esto reflejado y entregado en la obra de la cruz para todos sus hijos. Este pacto es un pacto para siempre, y gloria al Señor por esto. Y nuestro sumo sacerdote es nuestro mediador, el que hoy nos da acceso libre al trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Aleluya. Oremos al Señor. Señor amado, nuestro mediador, gracias te damos por traernos un sacerdocio mejor. Gracias por cambiar el orden de las cosas y poner el orden que te fijaste desde un principio en el pacto eterno, cuando tu voluntad buena y perfecta estableció el diseño de todas las cosas. Te alabo, Señor, por tu sangre preciosa, por ese sacrificio del cual seguimos aprendiendo. Señor, gracias porque podemos llegar al trono mismo para encontrar consuelo, socorro, el auxilio para nuestras vidas. Gracias porque hoy tenemos el acceso para todo aquel que disponga un corazón a Cristo y llega a tener una comunión contigo. ¿Cómo no agradecer por tan grande gracia? ¿Cómo no agradecer por tan grande favor inmerecido? Porque a ti te plació, por el solo afecto de tu voluntad, el hacerlo una vez y para siempre, y todo por tu gran amor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amados, los invito para mañana, para que sigamos conversando del pacto eterno del Señor y de este mejor sacerdocio, este sacerdocio eterno, y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor.